El gobierno ingresó con discusión inmediata la reforma al sistema de pensiones y economistas proponen limitar las utilidades de las AFP. Queremos conversar sobre este tema, además ir actualizando la información. Para eso nos acompaña ya en el estudio el economista y ex miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional del gobierno de Michelle Bachelet, András Utov, que está con nosotros en el estudio. Muy buenos días, András. Carolina, muchas gracias por venir. Días. Muchas gracias por la invitación. A ver, comenzamos con esta situación de la discusión inmediata ingresada por el gobierno, principalmente por parte de la Democracia Cristiana. Había habido un rechazo y esto finalmente se rechaza. ¿Cómo ve este acuerdo? A ver, yo pensé que te traía una primicia, en el sentido que no hay discusión inmediata, sino que va a haber un periodo de discusión con los técnicos, con las mesas técnicas de los equipos. Yo creo que eso va en la dirección de indicar la tosudez con que el gobierno estaba manejando este tema. O sea, esto es un acuerdo social, un sistema de pensiones, y debió haberse elaborado sobre la base de cómo se hizo antes, con una comisión que trabaje los términos de referencia, qué es lo que se puede hacer, y no sencillamente algo elaborado en la moneda. Ahora, cuando hablamos de estas comisiones, muchas veces somos bien buenos para armar estas mesas de trabajo eternas que llegan a ciertas conclusiones que no necesariamente son consideradas a la hora de tomar las decisiones finalmente para un proyecto. En la experiencia que tiene, ¿se logra, no se logra? ¿Cuánto se logra a llegar a entablar una situación media entre lo que realmente necesita la gente y lo que la academia, los expertos, las mesas de trabajo y las autoridades logran llegar a ceder? Mira, yo tengo dos experiencias al respecto, las dos en relación al sistema de pensiones. La primera es lo que se llamó la Comisión Marcel, que es la que hizo la reforma del 2008, y esa tiene una historia que fue reportada por Alberto Arena, que fue muy interesante en el sentido que fue un debate, si bien fue técnico, hubo consultas políticas, hubo consulta con sectores sociales, y fue exitosa en el sentido que entonces se elaboró el Pilar Solidario, que no ha dado el ancho para lo que se necesita el país, pero fue un gran avance. La segunda fue la Comisión Bravo, y esa te diría yo que no fue tan exitosa en el sentido de que hubo un debate profundo acerca del cambio estructural que necesita el sistema. Hubimos un grupo que llegamos a la mitad de los votos, pero divididos, uno por ir al reparto y otro para hacer un sistema mixto, y salió como ganadora la otra mitad que decía mantengamos el sistema con algunas modificaciones. Pero en ninguna de las dos hay una consulta ciudadana muy directa, excepto entrevistas, audiencia. Y eso es un factor que falta, digamos. ¿Cómo es la pata de llegarle al sector social, que es el que sufre las consecuencias de un buen o mal sistema? Ahora, parte de las críticas que ha tenido el sistema de AFP, entre varias otras, es que las AFP nunca pierden y que finalmente son los cotizantes los que pagan los platos rotos de ya sea malas decisiones, malas inversiones incluso, o el escenario internacional propiamente tal que muchas veces, producto de lo que está ocurriendo en economías externas a las nuestras, repercute en pensiones más bajas. Mira, lo que hay en Chile es una industria rentista. ¿Qué significa rentista? Que basta que estén ahí haciendo el negocio y le van a ganar plata, independientemente de lo que pase, de si venden bien o mal producto. Y han estado haciendo una buena labor, pero el producto que resulta es malo, en el sentido que las pensiones son malas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos administran un fondo que sube y baja de acuerdo a la rentabilidad de los fondos en los mercados internacionales y nacionales, pero su rentabilidad depende del negocio, que es cobrar comisiones, gastar poca plata y tener utilidades. Y eso lo pueden hacer de cualquier manera. Y sobre todo en un mercado donde el afiliado no tiene grandes conocimientos de cómo moverse en ese mercado. Es un mercado que nosotros llamamos oligopólico, cada vez más oligopólico, no hay competencia y en consecuencia ganan plata independientemente de lo que pase con su producto. Entiendo que hay ciertas medidas que ustedes están tratando de proponer, entre ellas esto, limitar las rentabilidades de las AFP, por otro lado, que se abra la alternativa de que este 16% pase a un ente público y finalmente que no haya cobros por el traslado de fondos por parte de los pensionados. Bueno, ¿hasta dónde puede solucionar un problema que va más al fondo? A ver, lo que pasa es que todas esas propuestas están dentro de lo que tú llamas nuestra propuesta, es un foro que nosotros tenemos para repensar al país y es un foro de economistas y en general profesionales que estamos preocupados del futuro del país.
Y aquí lo que tenemos que hacer es partir de las indicaciones y el proyecto que tiene el gobierno, y eso nos limita mucho. ¿Ah? En realidad uno debería partir, ojalá, con una página en blanco, que no se puede, porque ya tenemos un sistema, y un sistema que no opera bien, y hay que ver lo que haga operar bien. Entonces las medidas que están encauzadas ahí van hacia lo que se llaman las reformas estructurales, es decir, minimizar este componente que sabemos que da malos resultados, que es de capitalización individual, y maximizar más un componente más solidario y que opere como también un mecanismo de reparto, no estigmatizar el reparto. Y eso apunta a las medidas que están ahí, tanto permitir que se generen estos nuevos pilares, que se llaman ahorro colectivo, tienen distintos nombres en las distintas posiciones que se han hecho, se mantenga como un complemento, pero muy mínimo, la capitalización individual, y ojalá se permita a las personas moverse de uno a otro sistema en la forma que está planteado ahí, sin grandes comisiones. Ahora bien, cuando hablamos de tratar de mejorar en parte al menos las pensiones que hoy día son absolutamente insuficientes, hay uno de los temas que también llama mucho la atención y que son las mujeres. Y generalmente se grafica con las mujeres, a pesar de que puede haber casos de hombres también, en las cuales hay muchas lagunas previsionales, lo que lleva a que las pensiones sean aún peor. Parte de lo que se está proponiendo es lograr subirlo en 0,2 puntos porcentuales, llegar a 90.000 pesos de pensiones básicas, pero con 90.000 pesos hoy día, ¿qué se hace? Entonces ahí es cuando uno se agarra la cabeza y dice, ¿de verdad? Bueno, este sistema nos dejó en un piso muy malo, pero a lo que tú vas es a la esencia del tema. Un sistema de pensiones no es, te da un derecho previsional. ¿Qué significa eso? Un derecho a poderme jubilar como mujer, como hombre, como ciudadano en Chile, a cierta edad poder tener una vida digna. Desde el año 81 que se implementó este modelo neoliberal de capitalización individual, ese derecho está asociado a tu capacidad de ahorro. O sea, si tú puedes ahorrar a lo largo de la vida, tienes un derecho previsional. Si no lo tienes, quedaste marginado. Afortunadamente, la reforma del 2008 vino a mejorar eso, en el sentido que se dio el bono por hijo nacido vivo, se dio el pilar solidario, y por lo menos ahora hablamos de que tiene 90.000 pesos. Es muy poco, pero por lo menos la tiene. No es digno, pero lo tiene. Antes no existía. En consecuencia, nosotros venimos de un perdona que te lo ponga así, pero de un ejercicio neoliberal con un muy mal sistema de pensiones que nos ha dejado en estos niveles paupérrimos, y lo que estamos tratando de hacer es mejorarlo con un cambio estructural. Y ese cambio estructural pasa precisamente por los mecanismos en que las mujeres puedan participar por su derecho en el trabajo. Y me explico. Trabajo está todo lo que se llama la economía del cuidado. O sea, una mujer que tiene que quedarse en la casa por el cuidado de los niños, por el cuidado de los adultos mayores, por lo que sea, por el cuidado de la seguridad de la casa. Y ese es un trabajo. Y la sociedad tiene que saber valorarlo. Actualmente, en un sistema de capitalización individual, eso no se valora. Y eso hay que cambiarlo. Hablando de la valoración del trabajo, según el último informe de Rethinking Retirement, se habla de cómo vamos a ir envejeciendo cada vez más, viviendo cada vez más tiempo, y por lo tanto las pensiones no están alcanzando. Por ejemplo, para el 2060 la población en nuestro país mayor de 65 años va a crecer en un 55%. De ellos, un 70% cree o quiere, estas las dos alternativas, seguir trabajando después de eso. Sabemos que también la salud muchas veces todavía permite que la persona siga trabajando si lo quisiera hacer. Pero ¿qué tantas posibilidades de aquellos que no quieren, no pueden seguir trabajando para poder vivir dignamente más de 20 años? Bueno, ese es el gran dilema que se ha tenido en este debate ideológico que había en Chile en relación al sistema de pensiones. Hay dos cosas. O tú adaptas el sistema de pensiones a la realidad del mercado de trabajo, o adaptas el mercado de trabajo a la realidad del sistema de pensiones. El mercado de trabajo no se adapta nunca a una realidad de un sistema de pensiones. O sea, aquí se estableció un sistema pensando que todo el mundo se iba a formalizar, todo el mundo iba a tener un trabajo dependiente, todo el mundo iba a tener buenos ingresos. Eso se prometió en el 81, acuérdate que decía, vamos a tener todos trabajos formales, vamos a crear empleo, vamos a crecer, etcétera, y vamos a tener pensiones del 100% del último salario. Acuérdate, esas eran las promesas. Y por eso el mundo hoy día está frustrado. Y lo que tú tienes es que el mercado de trabajo no evolucionó como se pensó teóricamente, y lo que hay que hacer ahora es adaptar un sistema a las condiciones del mercado de trabajo chileno. Ahora, cuando tú dices, llegado a la edad de jubilación, ¿cuáles son las condiciones laborales? Si tú miras los registros de quienes están cotizando, las mujeres cercanas a los 60 años, menos de la 30% está cotizando. Eso significa que la formalidad de esas edades ya es muy baja. Entonces, pasado esa edad es mucho más baja. Entonces, va a ser muy difícil que sigan cotizando. Y en el caso de los hombres, a los 65 también es muy bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que más bien van a trabajar por necesidad que por necesidad de sobrevivir más que por seguir ahorrando.
varias cosas que me surgen de ahí. Por un lado, hablábamos del trabajo formal en una situación y en un momento en que en nuestro país la informalidad llega a un 8%, muy alta, sobre todo en las mujeres, de nuevo, y que nos hace enfrentar una situación interna que es compleja respecto de la contingencia nacional, pero también externa, que también creo que toquemos ese punto, respecto de el panorama y la proyección que se puede hacer para este 2020. Bueno, el escenario económico está difícil y sobre todo en Chile, que tenemos una crisis de, ¿cómo se llama?, de credibilidad en el país mismo y no sabemos exactamente qué va a pasar. Yo creo que las cifras del comienzo de año han sido relativamente buenas en materia económica, pero hay que tomarlas con cautela, pero no significa que son bollantes. Yo creo que viene un año difícil, yo creo que va un año que va a aumentar la informalidad y ya hay registro que así sea, o sea, no ha aumentado la tasa de desempleo, pero lo que ocurre es que la gente no puede darse, el desempleo es un lujo. Si yo tengo que mantener una familia, yo no puedo estar desempleado porque con eso no vivo. Entonces tengo que buscar empleo en otras cosas y eso es la informalidad. ¿Ya? Y eso está creciendo en Chile debido a la recesión. Entonces hay varios mensajes ahí. No cabe duda de que mejor un país que crece económicamente y que genera empleo, pero las condiciones no están dadas hoy día para que ello sea así. Y segundo, desarrollar un sistema de protección social para que la gente pueda sobrevivir en condiciones de desempleo y de subempleo, como sería la informalidad. Y eso nos lleva al tema que nos convoca, qué se hace con la gente cuando llega a la tercera edad y tiene una mala pensión. Entonces, lo que nosotros estamos en este foro y en varios otros planteando es que lo que uno tiene que hacer en Chile es plantear un piso de protección social, que aquí no se hizo. Aquí se partió construyendo el techo de una casa que era la capitalización individual. O sea, para el 20% más rico que pueden ahorrar, hagámosle un sistema. Y el resto nos olvidamos. Y si no es por el pilar solidario, no tendríamos nada. Entonces, lo que hoy día hay que hacer es básicamente sentarnos y ponernos de acuerdo cómo se construye ese piso y cómo garantizamos que la gente sobreviva con dignidad desde ese piso hacia arriba. Ahora, con ese escenario y con esa hoja no en blanco que tenemos, ¿qué se puede aprender de experiencias internacionales? Y estoy pensando en, por ejemplo, el 41K o 41K de Estados Unidos, en el cual el empleado cotiza y la empresa cotiza por sobre en un 50% lo mismo que está cotizando el empleado, pero que no necesariamente genera sí o sí una jubilación digna o suficiente. La situación que se está viviendo en Francia, donde continúan las marchas principalmente por un tema de pensiones también. ¿Hay algún ejemplo que uno podría decir, nos podríamos acercar para allá y tratar de copiar o adaptar? A ver, yo creo, como decía en mi intervención anterior, partimos al revés, partimos construyendo un techo, tenemos el mercado voluntario de ahorro ya creado, digamos, están las AFP y las se podría usar como un mercado, mire, para el que tiene condiciones de ahorro, que ahorre, y ahí está el mercado, la industria de AFP para que administre su fondo de pensión y la podríamos regular mejor o no. Lo que tenemos que construir es el sistema de seguridad social, que no lo tenemos. Cuando tú dices Estados Unidos, claro, Estados Unidos, el Social Security está dando cada vez peores pensiones debido al envejecimiento y a las condiciones que estamos hablando. Y para eso les crean entonces el tubo 1K. Pero todas esas alternativas de ahorro adicionales son para gente que tiene un trabajo formal y un empresario que le pueda ahorrar. Aquí en Chile no van a hacer mucho. Lo que estamos viendo, yo lo he dicho en varias entrevistas, aquí en Chile tenemos un país 20-80, en el sentido de 20% participan de la ISAPRE, 80% no. 20% logra financiar pensiones sobre el salario mínimo, 80% no. ¿Eso qué indica? Que la realidad de mucha gente no es la que está planteada en el tubo 1K. Entonces, vuelvo a insistir, una base que dé cierta dignidad a nuestros adultos mayores y crear mecanismos para que la gente que realmente pueda complementar su ahorro y o dejar gente que haga sus propias inversiones. Ahora, muchas de estas discusiones se ven a largo plazo y con angustia, obviamente, adultos mayores que se están por jubilar, aquellos que reciben una pensión paupérrima, miran con desesperación entrevistas como esta y dicen, sí, todo muy lindo, perfecto, discutan, dedíquense a lo que quieran, pero yo necesito la plata para fin de mes. Se ha tratado de aumentar, el presidente ha hecho ciertos anuncios. ¿Cuánto hay de realidad en lo que estamos viviendo ahora para poder mejorar las pensiones ya? Mira, aquí yo creo que tenemos que tener claro, y se lo voy a decir a la ciudadanía, aquí hay dos problemas en Chile. Uno, que las pensiones son malas y bajas y hay que mejorarlas, que es lo que tú me estás diciendo, pero dos, que el sistema que los creó también es malo o no sirve, porque sea bueno para otra realidad, pero no sirve para la realidad chilena. El tema es que nos están condicionando una cosa a otra. Nosotros, desde el comienzo, en las discusiones en el Parlamento que nosotros pudimos asesorar, dijimos, dividamos las cosas.
mejoremos las pensiones de acuerdo a la capacidad que se puede hoy día, pero discutamos con calma lo que debe ser el cambio estructural. Hoy, por lo que anunciaste al comienzo, que no va a haber una discusión inmediata, sino que vamos a darnos un periodo de reflexión, la tosudez del gobierno ha bajado y parece que vamos a hacer ese planteamiento. Pero yo no dejaría de aumentar las pensiones inmediatamente hoy y seguir pensando cómo es el modelo que tenemos que construir. O sea, no sé si me entiende, hay dos dilemas, las malas pensiones y las tenemos que mejorar y hay condiciones para hacerlo, pero el segundo es pensemos muy bien cómo hacemos el sistema adecuado para Chile. Ahora, hay economistas que dicen, sí, sabe que en este escenario actual ya se había hablado de poder mejorar las pensiones, pero convengamos que esto es como la economía de, si la llevamos al micro, cualquier casa. Si no entra lo suficiente, yo no me puedo dar el lujo de seguir gastando. Se ha hablado también respecto de los ahorros que tiene este país y que está, entre comillas, de alguna forma capacitado para enfrentar una crisis. No sé si una crisis nacional y mundial, que es lo que estamos viviendo ahora, pero es real y se puede aumentar una pensión cuando hay también otras emergencias. Me refiero a educación o necesidades, salud y varios otros temas que están muy pendientes dentro de lo que es la agenda social y que se necesitan también recursos para poder reforzarlo. Si tú te fijas bien, yo no hablo de un piso de salud, sino que hablo de un piso de protección social, donde tienes que ver niveles de educación, niveles de empleo, niveles de pensiones también, niveles de seguros de desempleo. O sea, esa parte nunca se construyó en Chile, sino que se dejó que el mercado operara tanto en las ISAPRE como en este caso en la AFP, y tuvimos un seguro de desempleo que opera más o menos. Entonces, lo que hay que hacer es claramente discutir con las autoridades cuáles son las holguras que hay fiscales y cómo ir avanzando en estos distintos planos. El drama de América Latina, y Chile no es la excepción, es que nos estamos envejeciendo cuando no hemos resuelto problemas en nuestros grupos de edades. O sea, no estamos envejeciendo cuando todavía nuestra población en edad de educarse está reclamando por la calidad de la educación, que no la tenemos. Cuando estamos viendo que el mercado de trabajo no se formalizó y nos estamos envejeciendo a una velocidad que tú ya la mencionaste, que es rápida y cada vez va a ser mayor. Entonces, no podemos copiar modelos de países que ya se desarrollaron con otras condiciones. Las condiciones de América Latina son distintas y tenemos que pensarlas en América Latina. Bueno, y además que si lo pensamos así, las naciones, por ejemplo, europeas, tuvieron mucho más tiempo en este proceso. Total. Para poder justamente tener cuidado respecto de aquellas otras situaciones que iban a llevar a una vejez y a una cantidad de población en edad mayor o adulta mucho mayor que aquella que todavía puede seguir trabajando. Nosotros hemos tenido ese tiempo mucho más corto. Claro, pero además de eso, de que nos envejecemos, nuestra velocidad de envejecimiento no tiene parangón en la historia. Es muy rápida. No solo en Chile, en América Latina. Lo hacemos con una población que viene de situación de pobreza e informalidad, que no se dio en el resto de Europa, por lo menos en la Europa que conocemos, la OECD. En consecuencia, los modelos que nosotros tenemos que desarrollar son muy auténticos de América Latina. Tenemos que pensarlos nosotros, no podemos llegar y copiar fórmulas. Podemos sacar buenas prácticas, pero no copiar los modelos como son los de allá. Tenemos un desafío profundo, tenemos un desafío que tiene brechas en varias partes, no solamente en el tema de los adultos mayores. Está todo también el tema de la invalidez, que no lo hemos tocado, pero que tiene que ver con los sistemas de pensiones, que tampoco de... Y la inmigración. Y de migración. Entonces, yo creo que este llamado que por suerte vemos finalmente el gobierno cediendo a decir, bueno, discutamos esto con calma, ojalá lo hagamos así, que lo hagamos con calma, que lleguemos a un buen acuerdo y tengamos una solución para el país adecuada. Ahora, para ser realistas, tampoco pues, se puede ofrecer pensiones muy holgada. El piso en que nos dejaron es pésimo. Acuérdate, hasta hace poco el 44% bajo el salario, bajo la línea de pobreza, 90% bajo el salario mínimo. Ahora estamos tratando de que todos estén por lo menos en la línea de pobreza recién. Y eso son 110.000 pesos, ¿no? Mucho trabajo por delante. András Uddhoff, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista y como ves, tenemos tema para rato. Para rato, podríamos conversar mucho rato más. Muchísimas gracias. Gracias a ti.